Soy Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso. El 25 de noviembre de 2025, el Gabinete Federal de Seguridad presentó los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia correspondientes al periodo del 10 al 24 de noviembre. Los números me dejaron sin palabras. 122 personas detenidas, 56 armas aseguradas, más de 6.600 cartuchos incautados, 94 vehículos decomisados, 66 artefactos explosivos neutralizados, más de 400 kilogramos de metanfetamina confiscada. En apenas 2 semanas el Estado mexicano había golpeado al CJNG con una fuerza que no habíamos visto en años. Y todo había comenzado porque asesinaron a mi esposo. El Plan Michoacán nació como respuesta directa a la crisis de seguridad que estalló tras el asesinato de Carlos el 1 de noviembre. La presidenta Claudia Sheinbaum lo presentó personalmente, comprometiéndose a dar seguimiento a los resultados. Omar García Harfuch coordinaba las operaciones desde la Secretaría de Seguridad. Esta es la historia de cómo la muerte de Carlos desencadenó la ofensiva más grande contra el crimen organizado en Michoacán en décadas. Cuando Harfuch me llamó para informarme sobre los resultados oficiales, yo estaba en mi oficina revisando reportes de seguridad municipal. Me leyó las cifras una por una con esa voz pausada que usaba cuando quería asegurarse de que yo entendiera la magnitud de lo que estaba escuchando. 122 detenidos en 14 días. Más de 100 sicarios, halcones, operadores, distribuidores y colaboradores del CJNG que ahora estaban en prisión esperando proceso judicial. Le pregunté si alguno de ellos estaba directamente vinculado con el asesinato de Carlos. Me dijo que varios de los detenidos pertenecían a la célula de los cannabis, la estructura criminal que el Runo había creado para controlar Uruapan y que había ejecutado el ataque contra mi esposo. Otros eran miembros de células aliadas que proporcionaban apoyo logístico, armas y comunicaciones. Cada detención debilitaba la red que había ordenado y ejecutado el asesinato. Cada captura nos acercaba más a El Runo, el autor intelectual que seguía prófugo pero cada vez más acorralado por el cerco que las autoridades estaban tendiendo a su alrededor. Las 56 armas aseguradas durante el periodo incluían rifles de asalto AR-15 y AK-47, escopetas, pistolas de diferentes calibres y armas artesanales fabricadas en talleres clandestinos. Los más de 6.600 cartuchos y 363 cargadores decomisados representaban una capacidad de fuego significativa que ya no estaría disponible para el CJNG. Harfuch me explicó que cada arma asegurada era potencialmente una vida salvada, un ataque que no ocurriría, un asesinato que no se ejecutaría. El arsenal decomisado en 2 semanas era suficiente para equipar a un pequeño ejército. Y eso era exactamente lo que el CJNG había construido en Michoacán. Un ejército paralelo con recursos militares que competían con los del Estado. Pero ahora ese ejército estaba siendo desarmado pieza por pieza. Los 94 vehículos asegurados incluían camionetas blindadas, motocicletas utilizadas para vigilancia y transporte de sicarios y vehículos robados que el cártel usaba para operaciones y luego abandonaba para evitar ser rastreados. Los 66 artefactos explosivos asegurados eran quizás el dato más alarmante de todo el reporte. El CJNG había convertido a Michoacán en un campo minado donde carreteras, caminos rurales y hasta entradas de poblados estaban sembradas de explosivos improvisados diseñados para atacar a fuerzas de seguridad o a grupos rivales. Esos artefactos habían matado a soldados, policías y civiles inocentes que simplemente transitaban por el lugar equivocado en el momento equivocado. Neutralizar 66 explosivos en 14 días significaba que 66 posibles masacres habían sido evitadas. Harfuch me dijo que equipos especializados del ejército
trabajaban día y noche localizando y desactivando estos dispositivos, arriesgando sus vidas para proteger a la población civil. Les debíamos un reconocimiento que muchas veces no recibían porque su trabajo se realizaba en silencio, lejos de las cámaras y los titulares. Cada explosivo desactivado era un acto de heroísmo que salvaba vidas sin que nadie se enterara. Los más de 400 kilogramos de metanfetamina decomisados representaban un golpe económico brutal para el CJNG. La metanfetamina era el principal producto de exportación del cártel hacia Estados Unidos, generando ganancias millonarias que financiaban sus operaciones criminales, el pago a sicarios, la compra de armas, la corrupción de funcionarios públicos. Cada kilogramo confiscado era dinero que no llegaría a las arcas del cártel, recursos que no podrían usar para seguir sembrando violencia y muerte. Además de la droga procesada, las autoridades aseguraron más de 9.200 litros de sustancias químicas líquidas y 2.300 kilogramos de sustancias químicas sólidas que se presumía eran precursores utilizados para la elaboración de metanfetamina en laboratorios clandestinos. Desmantelar la capacidad de producción era tan importante como interceptar el producto terminado, porque atacaba la fuente misma del negocio criminal. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no era solo un operativo de seguridad, sino una estrategia integral que contemplaba 12 ejes de acción y más de 100 medidas específicas. La presidenta Sheinbaum había anunciado una inversión superior a 57,000 millones de pesos para transformar las condiciones de vida en Michoacán y atacar las raíces sociales del crimen organizado. Además de seguridad y justicia, el plan incluía programas de desarrollo económico, educación, cultura, salud, bienestar, infraestructura y vivienda. Había medidas específicas para apoyar a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, los sectores más vulnerables a ser captados por el crimen organizado. Harfuch me explicó que la experiencia había demostrado que los operativos militares por sí solos no resolvían el problema de fondo. Si no se atacaban las condiciones de pobreza, marginación y falta de oportunidades que empujaban a jóvenes hacia el narcotráfico, el cártel siempre encontraría nuevos reclutas para reemplazar a los detenidos. El Plan Michoacán intentaba romper ese ciclo combinando mano dura con inversión social. La coordinación entre instituciones de los 3 niveles de gobierno había sido clave para obtener estos resultados. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal trabajaban de manera conjunta, compartiendo información, coordinando operativos y evitando las duplicidades y rivalidades que en el pasado habían debilitado los esfuerzos contra el crimen organizado. Harfuch había implementado protocolos de comunicación que permitían a todas las corporaciones actuar como una sola fuerza con objetivos comunes y estrategias alineadas. Era algo que sonaba obvio, pero que en la práctica había sido extremadamente difícil de lograr en un país donde las instituciones de seguridad tradicionalmente operaban como feudos independientes que protegían sus territorios y sus presupuestos. El asesinato de Carlos había sido el catalizador que finalmente obligó a todos a trabajar juntos contra un enemigo común. Los patrullajes coordinados se desplegaron en municipios estratégicos donde el CJNG mantenía presencia operativa: Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nuevo San Juan, Parangaricutiro y Villa Madero. Cada uno de estos lugares había sido escenario de violencia relacionada con el crimen organizado en los meses previos. Uruapan era donde habían asesinado a Carlos. Chinicuila era zona de operaciones de la operativa Yogurt, una de las células más violentas del CJNG. Parácuaro y Villa Madero estaban en la región de Tierra Caliente, donde el cártel disputaba territorios con Cárteles Unidos.
Los patrullajes tenían como objetivo resguardar las actividades cotidianas de los habitantes, permitir que la gente pudiera trabajar, estudiar y vivir sin el miedo constante que el crimen organizado había impuesto durante años. Era recuperar la normalidad en lugares donde la normalidad había sido secuestrada por los cárteles. Convoqué una conferencia de prensa en Uruapan para dar a conocer estos resultados a la ciudadanía. Quería que la gente supiera que el sacrificio de Carlos no había sido en vano, que su muerte había desencadenado una respuesta del Estado que estaba produciendo resultados concretos. Presenté las cifras oficiales: 122 detenidos, 56 armas, más de 6,000 cartuchos, 66 explosivos, 400 kilogramos de droga. Dije que cada número representaba vidas salvadas, comunidades protegidas, familias que no tendrían que sufrir lo que yo había sufrido. Dije que el Plan Michoacán era apenas el comienzo de una estrategia de largo plazo que continuaría hasta desmantelar completamente las estructuras del CJNG en el Estado. Los periodistas preguntaron si el Runo estaba cerca de ser capturado. Respondí que Harfuch y las fuerzas federales trabajaban intensamente para localizarlo y que su captura era cuestión de tiempo. Pregunté retóricamente cuántos de esos 122 detenidos tendrían información que nos llevaría hasta él. Cada interrogatorio era una oportunidad de obtener pistas que acortaban la distancia entre la justicia y el asesino de mi esposo. Las reacciones a los resultados del Plan Michoacán fueron mayoritariamente positivas. Organizaciones de la sociedad civil celebraron que finalmente el gobierno federal estuviera tomando en serio la crisis de seguridad en el Estado. Empresarios que habían sufrido extorsiones durante años expresaron esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Familias de víctimas del crimen organizado agradecieron que sus casos no fueran olvidados. Pero también hubo voces críticas que cuestionaban si estos resultados eran sostenibles en el largo plazo o simplemente un esfuerzo temporal que se desvanecería cuando la atención mediática se moviera hacia otros temas. Algunos analistas señalaban que 122 detenidos era un número impresionante, pero que el CJNG tenía miles de miembros distribuidos en múltiples estados y que la organización podía absorber esas pérdidas sin colapsar. Yo entendía esas críticas, pero no podía permitir que el escepticismo paralizara la acción. Cada detenido era uno menos en las calles, cada arma decomisada era un arma que no dispararía contra inocentes. Y cada día que manteníamos la presión, era un día que el Runo vivía escondido como una rata en lugar de operar libremente. Las semanas siguientes al anuncio de los resultados fueron de trabajo intenso para consolidar los avances y planificar las siguientes fases del Plan Michoacán. Harfuch viajaba constantemente entre la Ciudad de México y Michoacán, coordinando operativos, reuniéndose con autoridades locales, supervisando el análisis de la información obtenida de los detenidos y los dispositivos asegurados. Cada interrogatorio producía nuevos datos, ubicaciones de casas de seguridad, identidades de operadores que todavía no habían sido capturados, detalles sobre las rutas de tráfico de drogas y armas. La información se cruzaba con datos de inteligencia previos para construir un mapa cada vez más completo de la estructura criminal del CJNG en Michoacán. Harfuch me decía que estábamos en una carrera contra el tiempo porque el cártel también estaba adaptándose, moviendo a sus operadores, cambiando sus métodos de comunicación, buscando nuevas rutas y refugios, pero cada día que pasaba teníamos más información y ellos tenían menos espacio para esconderse. La inversión de más de 57,000 millones de pesos, anunciada como parte del Plan Michoacán, comenzó a materializarse en proyectos concretos. Se inauguraron programas de becas para jóvenes en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Se anunciaron inversiones en infraestructura carretera para conectar comunidades rurales aisladas que habían quedado a merced de los cárteles. Se fortalecieron clínicas de salud
y centros de rehabilitación con protocolos de seguridad para evitar que fueran infiltrados por reclutadores como el Pelón. Se implementaron programas de apoyo a mujeres víctimas de violencia relacionada con el narco. Cada programa era una semilla plantada para transformar las condiciones que permitían que el crimen organizado prosperara. Yo sabía que los resultados de estas inversiones sociales tomarían años en manifestarse plenamente, pero también sabía que sin ellas cualquier victoria militar sería temporal. El CJNG había crecido alimentándose de la miseria y la falta de oportunidades. Para derrotarlo definitivamente había que eliminar las condiciones que lo hacían posible. Uno de los aspectos menos visibles pero más importantes del Plan Michoacán era el fortalecimiento del sistema de justicia. De nada servía detener a 122 personas si luego el sistema judicial los liberaba por falta de pruebas, errores procesales o corrupción de jueces. Harfuch coordinó con la Fiscalía General de la República para asegurar que cada caso estuviera debidamente integrado con evidencia sólida que resistiera cualquier impugnación legal. Se asignaron fiscales especializados dedicados exclusivamente a procesar los casos derivados del Plan Michoacán. Se implementaron protocolos de cadena de custodia más estrictos para garantizar que las pruebas aseguradas no fueran cuestionadas en tribunales. Y se abrieron investigaciones contra funcionarios judiciales sospechosos de colaborar con el crimen organizado, incluyendo el caso de la jueza Yolanda Chávez Montelongo, que había liberado al Runo en 2022. El objetivo era cerrar todas las puertas que los criminales habían usado para escapar de la justicia. La presión del Plan Michoacán comenzó a producir efectos visibles en el comportamiento del CJNG. Informes de inteligencia indicaban que el cártel estaba teniendo dificultades para mantener sus operaciones habituales. Las extorsiones habían disminuido porque muchos de los cobradores estaban detenidos o escondidos. El tráfico de drogas hacia Estados Unidos enfrentaba obstáculos porque las rutas tradicionales estaban vigiladas y los cargamentos eran interceptados con mayor frecuencia. El reclutamiento de nuevos sicarios se había complicado porque los jóvenes veían que quienes se unían al cártel terminaban muertos o en prisión en cuestión de semanas. Harfuch me dijo que esto era exactamente lo que buscaban, hacer que el crimen organizado dejara de ser un negocio rentable y atractivo. Si los costos de operar superaban los beneficios, si cada operación criminal implicaba un riesgo real de ser capturado o eliminado, entonces el modelo de negocio del CJNG comenzaría a colapsar desde adentro. Pero el CJNG no iba a rendirse sin pelear. A medida que la presión aumentaba, el cártel respondía con violencia desesperada. Hubo ataques contra instalaciones militares, emboscadas a patrullas de la Guardia Nacional, amenazas directas contra funcionarios públicos que participaban en el Plan Michoacán. Las narcomantas aparecieron en diferentes municipios, advirtiendo que habría represalias contra quienes colaboraran con las autoridades. Algunos comerciantes que habían denunciado extorsiones recibieron amenazas de muerte. Yo misma recibí nuevos mensajes advirtiéndome que estaba firmando mi sentencia al seguir hablando públicamente contra el cártel. Harfuch reforzó la seguridad en puntos críticos y asignó protección adicional a los funcionarios más expuestos. Me dijo que esta reacción violenta era señal de que estábamos haciendo daño real al cártel, que cuando el enemigo se desespera es porque está perdiendo. Pero también me advirtió que los momentos de mayor peligro son cuando el enemigo se siente acorralado y actúa sin calcular consecuencias. La búsqueda del Runo se intensificó durante este periodo. Los interrogatorios a los 122 detenidos habían producido información valiosa sobre sus movimientos recientes, sus contactos de confianza, las casas de seguridad donde solía esconderse. Varios detenidos confirmaron que el Runo estaba cada vez más paranoico, cambiando de ubicación constantemente, reduciendo su círculo de confianza al mínimo, comunicándose solo a través de intermediarios de absoluta lealtad. Sabía que lo estaban buscando y que el cerco se estrechaba. Harfuch
Coordinó operativos en las ubicaciones señaladas, pero en cada caso encontraron las casas vacías o recientemente abandonadas. El RUNO siempre parecía estar un paso adelante, alertado por informantes que todavía no habían sido identificados. Pero cada operativo fallido también producía información, huellas digitales, objetos abandonados, testimonios de vecinos que habían visto movimientos sospechosos. El rompecabezas se iba completando pieza por pieza. La madre de Carlos, mi suegra, me visitó en mi oficina una tarde después de que se anunciaron los resultados del Plan Michoacán. Era una mujer de 70 años que había envejecido visiblemente desde el asesinato de su hijo. Me dijo que había visto las noticias sobre los 122 detenidos y quería saber si eso significaba que pronto atraparían a los responsables de la muerte de Carlos. Le expliqué todo lo que sabíamos: el licenciado en el altiplano, los escoltas traidores en Mil Cumbres, el pelón detenido, la jueza corrupta bajo investigación, el RUNO prófugo, pero cada vez más acorralado. Le dije que cada detención nos acercaba más a la justicia completa. Ella me tomó las manos y me agradeció por no rendirme, por seguir peleando cuando muchos habrían abandonado. Me dijo que Carlos estaría orgulloso de ver en lo que me había convertido una mujer que enfrentaba al crimen organizado sin miedo, que usaba su dolor como combustible para exigir justicia. Lloré en sus brazos como no había llorado desde el funeral. A veces necesitamos que alguien nos recuerde por qué seguimos peleando. El Plan Michoacán establecía que se presentarían informes mensuales sobre los resultados alcanzados. La presidenta Sheinbaum se había comprometido personalmente a dar seguimiento al avance del programa. Esto significaba que la presión para mantener los resultados no disminuiría, que las autoridades no podrían relajarse y permitir que el cártel recuperara terreno. Harfuch me explicó que esta rendición de cuentas pública era fundamental para garantizar la continuidad de la estrategia. En el pasado, muchos planes de seguridad habían fracasado porque se lanzaban con gran fanfarria mediática, pero luego se abandonaban silenciosamente cuando la atención pública se movía hacia otros temas. El Plan Michoacán estaba diseñado para evitar ese patrón: informes mensuales, metas específicas, responsables identificados, seguimiento presidencial directo. Si los resultados no llegaban, habría consecuencias para los funcionarios responsables. Era un nivel de exigencia que no habíamos visto antes en materia de seguridad. Mientras tanto, yo continuaba mi trabajo como alcaldesa de Uruapan, intentando reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Organizaba reuniones con comerciantes para escuchar sus preocupaciones sobre seguridad. Visitaba colonias afectadas por la violencia para mostrar que el gobierno municipal estaba presente. Coordinaba con las autoridades federales y estatales para asegurar que los patrullajes cubrieran las zonas más vulnerables. Supervisaba la implementación de los nuevos protocolos de seguridad para el personal municipal. Cada día era una batalla en múltiples frentes: administrativo, político, mediático y personal. Algunos días me sentía abrumada por el peso de todas esas responsabilidades. Otros días, la rabia me daba energía para seguir adelante sin importar el cansancio. Harfuch me decía que esa capacidad de seguir funcionando bajo presión extrema era lo que nos distinguía de quienes se rendían cuando las cosas se ponían difíciles. No estaba segura de si era un cumplido o simplemente una descripción de la realidad. Los 122 detenidos del Plan Michoacán eran apenas el comienzo de una ofensiva que continuaría durante meses. Harfuch me adelantó que había operativos en preparación que producirían más detenciones, más decomisos, más golpes al CJNG. Las fuerzas especiales de la Marina estaban desplegadas y listas para intervenir cuando la inteligencia militar confirmara la ubicación de los cabecillas prioritarios. El cerco alrededor del RUNO se estrechaba cada día.
La información obtenida de los dispositivos asegurados estaba revelando conexiones que antes permanecían ocultas. Los colaboradores que habían decidido cooperar con las autoridades proporcionaban testimonios que complementaban la evidencia documental. Todo convergía hacia un momento decisivo en el que finalmente podríamos capturar al hombre que había ordenado el asesinato de Carlos. No sabía cuándo llegaría ese momento, pero sabía que llegaría. Y cuando llegara, yo estaría ahí para verlo con mis propios ojos. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina, con la ciudad de Uruapan extendiéndose bajo un cielo que parece más claro que hace semanas, sé que los resultados del Plan Michoacán representan un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en el estado. 122 detenidos, 56 armas, más de 400 kilogramos de droga, 66 explosivos neutralizados. Números que traducidos a vidas humanas significan familias que no serán destruidas, comunidades que podrán vivir sin miedo, jóvenes que no serán reclutados para morir como sicarios desechables. El Plan Michoacán nació porque asesinaron a Carlos. Su muerte fue el catalizador que obligó al Estado mexicano a actuar con la urgencia y la coordinación que la crisis demandaba. No es consuelo suficiente, pero es algo. Cada detenido, cada arma decomisada, cada gramo de droga confiscada es una pequeña victoria que honra su memoria. El Runo sigue prófugo, pero su tiempo se acaba. Los 122 detenidos incluyen personas de su círculo cercano, operadores que conocen sus movimientos, sicarios que recibían órdenes directas de él. Cada interrogatorio produce información que reduce su espacio para esconderse. Las fuerzas especiales de la Marina están listas para actuar en el momento que la inteligencia confirme su ubicación. Harfuch me ha prometido que cuando llegue ese momento yo seré informada inmediatamente. Quiero estar presente cuando capturen al hombre que ordenó el asesinato de mi esposo. Quiero mirarlo a los ojos y decirle que perdió, que el Estado fue más fuerte que él, que la justicia finalmente lo alcanzó. Será un momento que he esperado desde el 1 de noviembre, cuando vi a Carlos caer acribillado en la plaza de Uruapan. Hasta entonces seguiremos adelante, acumulando victorias, debilitando al CJNG, preparando el golpe final. No soy heroína, soy simplemente una viuda que decidió que no podía quedarse callada mientras el crimen organizado destruía vidas con total impunidad. 122 detenidos no traen de vuelta a Carlos, pero demuestran que el Estado mexicano todavía puede cumplir con su obligación de proteger a los ciudadanos cuando existe voluntad política y coordinación institucional. El Plan Michoacán es la prueba de que podemos ganar esta guerra si no nos rendimos y mantenemos la presión, si cada institución hace su parte. Cada pequeña victoria le devuelve la esperanza a alguien que la había perdido. Y en este país, donde el CJNG ha operado durante años como un ejército paralelo con recursos ilimitados, esa esperanza es lo único que nos queda cuando todo lo demás falla. Seguiremos adelante porque Carlos no murió para que nosotros nos rindiéramos. Seguiremos adelante porque es lo único que podemos hacer. Y cuando caiga el Runo, cuando toda esta red criminal sea desmantelada, podremos decir que la muerte de mi esposo no fue en vano. Hasta ese día la guerra continúa, pero ahora estamos ganando. Los días posteriores al anuncio de los resultados trajeron nuevas detenciones que se sumaban a las 122 iniciales. Harfuch me informó que en las últimas 72 horas habían capturado a 4 personas adicionales y asegurado 4 artefactos explosivos más en operativos realizados en varios municipios. Los patrullajes bajo la coordinación de los 3 órdenes de gobierno continuaban desplegándose en Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nuevo San Juan, Parangaricutiro y Villa Madero. Cada día traía nuevos resultados, nuevas capturas, nuevos decomisos. El ritmo de las operaciones no disminuía porque Harfuch entendía que la presión constante
era la única forma de evitar que el CJNG se reorganizara y recuperara terreno. Me dijo que estábamos en un momento crítico donde cada día ganado era un día que el cártel perdía capacidad operativa. No podíamos darnos el lujo de descansar mientras el enemigo seguía activo. La comunidad internacional comenzó a tomar nota del Plan Michoacán y sus resultados. Medios de comunicación de Estados Unidos, España y otros países publicaron reportajes sobre la estrategia mexicana contra el crimen organizado. Algunos analistas la comparaban favorablemente con esfuerzos anteriores que habían fracasado por falta de coordinación o voluntad política. Otros mantenían escepticismo, argumentando que el CJNG era demasiado poderoso para ser derrotado con operativos convencionales. Agencias de seguridad estadounidenses expresaron interés en colaborar más estrechamente con México para combatir el tráfico de drogas y armas que afectaba a ambos países. Harfuch me dijo que esta tensión internacional era un arma de doble filo. Por un lado generaba presión para mantener los resultados, por otro exponía al gobierno a críticas si la estrategia mostraba signos de fracaso. Yo prefería la presión porque sabía que sin ella las autoridades tendían a relajarse y volver a la inercia que había permitido que el CJNG creciera durante años. Las familias de las víctimas del crimen organizado en Michoacán comenzaron a organizarse para exigir que el Plan Michoacán incluyera medidas específicas de reparación del daño y búsqueda de desaparecidos. Colectivos de madres buscadoras solicitaron reuniones con las autoridades federales para presentar casos de hijos e hijas desaparecidos que llevaban años sin resolverse. Yo me reuní con varias de estas madres en mi oficina de la alcaldía. Escuché sus historias, sus búsquedas interminables, su desesperación ante un sistema que las había ignorado durante demasiado tiempo. Les prometí que usaría mi posición para presionar a las autoridades para que los casos de desaparecidos fueran priorizados dentro del Plan Michoacán. No era solo cuestión de detener criminales, sino también de dar respuestas a las familias que llevaban años sin saber qué había pasado con sus seres queridos. La justicia no estaba completa si solo castigaba a los culpables, pero no reparaba el daño a las víctimas. Harfuch implementó una unidad especial dedicada a analizar la información obtenida de los 122 detenidos para identificar fosas clandestinas y ubicaciones donde el CJNG pudiera haber enterrado a víctimas de secuestros, ejecuciones. Los primeros resultados fueron devastadores pero necesarios. En las semanas siguientes se localizaron 3 sitios con restos humanos en diferentes municipios de Michoacán. Los equipos forenses trabajaban para identificar los cuerpos mediante análisis de ADN y compararlos con las bases de datos de personas desaparecidas. Cada identificación positiva era una noticia terrible para una familia, pero también el fin de años de incertidumbre. Las madres buscadoras decían que preferían saber la verdad, aunque fuera dolorosa, a seguir viviendo en la angustia de no saber. Yo entendía ese sentimiento porque también había pasado días sin saber si Carlos sobreviviría después de los disparos, antes de que me confirmaran su muerte en el hospital. El impacto económico del Plan Michoacán comenzó a manifestarse en indicadores que iban más allá de la seguridad. Empresarios que habían abandonado el Estado por la violencia comenzaron a explorar la posibilidad de regresar. Inversiones que estaban congeladas por temor a extorsiones fueron reactivadas. El sector aguacatero, fundamental para la economía de Uruapan y la región, reportó una disminución en los cobros de piso que habían estado asfixiando a productores durante años. Harfuch me explicó que esto era exactamente lo que buscaban, demostrar que combatir al crimen organizado no solo salvaba vidas, sino que también generaba prosperidad económica. Cuando las empresas podían operar sin pagar extorsiones, cuando los comerciantes no tenían que destinar parte de sus ganancias al cártel, cuando los trabajadores no temían ser secuestrados, entonces la economía podía crecer y generar las oportunidades que alejaban a los jóvenes del narcotráfico. La presidenta Sheinbaum visitó Michoacán a finales de noviembre
para supervisar personalmente los avances del Plan Michoacán. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ella junto a otros alcaldes de municipios afectados por la violencia. Le presentamos las necesidades específicas de nuestras comunidades y le agradecimos el compromiso federal con la seguridad del Estado. Ella reiteró que el Plan Michoacán era una prioridad de su gobierno y que no se detendría hasta ver resultados permanentes. Me preguntó directamente cómo estaba yo manejando la presión de ser alcaldesa y al mismo tiempo víctima del crimen organizado. Le respondí con honestidad que había días difíciles, pero que cada resultado del Plan Michoacán me daba fuerzas para seguir adelante. Ella me tomó la mano y me dijo que el país entero reconocía mi valentía y que el sacrificio de Carlos no sería olvidado. Fue un momento que me dio esperanza de que realmente estábamos en un punto de inflexión. Las amenazas contra mí continuaron llegando, pero ahora las enfrentaba con una perspectiva diferente. Cada amenaza era señal de que estábamos haciendo daño real al CJNG. Cada mensaje intimidatorio confirmaba que el cártel estaba desesperado por silenciar las voces que exponían sus operaciones. Harfuch había reforzado mi seguridad al máximo nivel posible. Escoltas de élite, vehículos blindados, protocolos de movimiento impredecibles, vigilancia electrónica de mi entorno. Mis hijos estaban protegidos con medidas similares, aunque intentábamos que su vida fuera lo más normal posible dentro de las circunstancias. A veces me preguntaba si estaba siendo egoísta al exponerlos a este riesgo por mi decisión de no callarme, pero luego recordaba que el silencio era exactamente lo que el CJNG buscaba y que si todos nos callábamos, entonces ellos habrían ganado definitivamente. Mis hijos entenderían algún día que su madre había decidido pelear por un país donde pudieran vivir sin miedo. El análisis de los más de 400 kilogramos de metanfetamina decomisada reveló que la droga estaba destinada al mercado estadounidense a través de rutas que cruzaban por Jalisco y llegaban a la frontera norte. Las sustancias químicas aseguradas, más de 9,000 litros de líquidos y 2,300 kilogramos de sólidos, eran precursores importados ilegalmente desde Asia que el CJNG utilizaba para producir metanfetamina en laboratorios clandestinos ubicados en zonas rurales de Michoacán. Harfuch coordinó con la DEA estadounidense para compartir información sobre estas rutas de tráfico y los proveedores internacionales de precursores químicos. Era una guerra que trascendía fronteras y requería cooperación internacional para ser efectiva. México no podía derrotar solo al CJNG si Estados Unidos seguía siendo el principal mercado consumidor y si los precursores químicos seguían llegando desde China y otros países asiáticos sin control efectivo. El primer informe mensual del Plan Michoacán sería presentado públicamente a principios de diciembre. Harfuch me adelantó que los números continuarían siendo positivos: más detenciones, más decomisos, más operativos exitosos, pero también me advirtió que el verdadero desafío vendría después, cuando la tensión mediática disminuyera y las autoridades enfrentaran la tentación de relajar la presión. Me dijo que necesitábamos voces como la mía para mantener el tema en la agenda pública, para recordarle constantemente al gobierno que los ciudadanos esperaban resultados y que cualquier retroceso sería inaceptable. Acepté ese rol con la misma determinación con la que había aceptado todos los demás desde que asesinaron a Carlos. No era el papel que había elegido, pero era el que las circunstancias me habían asignado. Y lo cumpliría hasta que el último responsable de la muerte de mi esposo estuviera en prisión. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina con la ciudad de Uruapan, transformándose lentamente bajo el peso de tantas batallas ganadas y tantas por ganar, sé que el Plan Michoacán representa algo más grande que números y estadísticas. Representa la posibilidad de que México puede cambiar, de que el crimen organizado no es invencible, de que el Estado puede cumplir con su obligación de proteger a los ciudadanos cuando existe voluntad política genuina. 122 detenidos en 2 semanas,
más de 50 armas fuera de circulación, 400 kilogramos de droga que no llegarán a las calles, 66 explosivos que no matarán a nadie. Cada número es una vida salvada, una familia protegida, una comunidad que puede respirar un poco más tranquila. Carlos murió para que esto fuera posible. Su sangre fue el precio que pagamos para que el Estado finalmente despertara y actuara. No es justo, pero es la realidad. Y mientras yo tenga voz, seguiré exigiendo que su sacrificio no haya sido en vano. La guerra continúa, pero ahora tenemos la certeza de que podemos ganarla